Listo. Buenos días chicos con todos. Buenos días. Todos se han ido. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están chicos? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Doc, buenos días. Buenos días, Doc. Ya listo, muchas gracias, buenos días. Bueno, en este momento, como ustedes saben, estamos grabando la clase tanto para su respaldo, para ir después, posteriormente, enviándoles el enlace de la clase, ¿sí? Hemos podido ya ir revisando todo lo que es la parte de anatomía, ¿no es cierto? Hemos visto la parte de anatomía del corazón, anatomía tanto de la región cerebral, y hoy tenemos planificado lo que serían las exposiciones, ¿sí? Déjenme, les voy a tomar la asistencia para poder continuar. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, encendiendo sus cámaras, como habíamos quedado, para poderlos ir identificando cada uno de ustedes y continuar con la clase. Listo, creo que estamos todos completos. Voy a tomar la asistencia. Diego Albán. Presente, Doc. Carla Barrio Nuevo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Valeria Bautista. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Keila Carrillo. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Keila Chauca. Buenos días, doctora, presente. Eric Coello. Doc Eric Coello me informó que no vale su internet, entonces él va a tener que apagar la cámara hasta que le vengan a revisar el servicio técnico. Ya, pero sí está presente. ¿El micrófono de él sí funciona? Sí, sí, Doc. Sí, Doc, ¿me escucha? Sí, sí lo escuchamos, Eric. Juan Diego Erazo. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Doménica Freire. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Alexander Gómez. Buenos días, Doc, presente. Buenos días. Moisés Rama. Buenos días, Doc, presente. Mariuxi Ibarra. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Mariana Intriago. Buenos días, doctora, presente. Melanie Llerena. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Alejandro López. Buenos días, doctora, presente. Jennifer López. Buen día, doctora, presente. Abraham Lucina. Buenos días, presente. Carolina Medina. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Alex Mise. Buenos días, doctora, presente. Alison Montes de Oca. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Tamar Morales. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Darío Morales. Presente, doctora, buen día. Buen día. Carlos Ortiz. Presente, Doc, buenos días. Stephanie Pardo. Valeria. Buen día, doctora, presente. Está bien. Eric Paredes. Buenos días, doctora, presente. Karen Paz. Buenos días, doc, presente. Buen día. Jesús Aquinga. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Sofía Verde Soto. Buenos días, doctora, presente. Melissa Viera. Buenos días, doc, presente. Leslie Zurita, buenos días. Buenos días, doc, presente. Y Melanie Zurita.
Buenos días, doctora presente. Ok, listo. Buenos días. Entonces, como les venía diciendo, vamos a continuar el día de hoy con la materia que nos corresponde. Sí. Voy a buscarles de dónde los tengo ustedes. Segundos. Ya. Entonces, vamos con la exposición de sus compañeros que va a iniciar el día de hoy. Le toca a Jennifer López y a Tamar Morales lo que corresponde a arterias de miembro superior, ¿sí? La temática de la clase, de la exposición, bueno, ya les voy a, no sé si a ustedes les compartí la rúbrica de la evaluación, ya le voy a compartir a su representante. Ay, perdón. Ya, la rúbrica de evaluación en cuanto a qué va a ser calificado durante la exposición, ¿sí? De igual manera, posterior a la exposición, sus compañeros lo que van a hacer es, si por parte de la clase tienen alguna pregunta hacia las personas que están realizando la exposición, pues van a hacerle los respectivos cuestionamientos. Si no hay preguntas, pues lo que tendremos que hacer es, por parte de los compañeros expositores, van a hacer preguntas para que saber si sus compañeros pusieron atención en su exposición y no estuvieron realizando otras actividades. Sí, de acuerdo. Entonces vamos a iniciar, por favor. Ya les permití compartir la pantalla a sus compañeros expositores. Buen día, doctora. ¿Sí se puede visualizar la pantalla? Sí. Ya. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. El grupo número 1 les vamos a presentar lo que es la circulación arterial del miembro superior. Los integrantes de Jennifer López y Tamar Morales. Ya, arterias del miembro superior. En el contenido que vamos a observar, en primer lugar vamos a empezar observando unas pequeñas generalidades. Posterior hablaremos de la arteria axilar, la arteria del brazo, las arterias del antebrazo y por último las arterias de la mano. Como pequeña generalidad hablaremos de lo que es la arteria subclavia. Como nosotros ya sabemos, las arterias que se van a encargar de la irrigación sistémica parten a partir de la aorta. Principalmente, al hablar nosotros de la irrigación del miembro superior, la arteria que va a irrigar parte a partir del arco o también denominado callado aórtico. En el miembro superior izquierdo, la arteria subclavia derecha, en el miembro superior izquierdo, la arteria que va a dar la irrigación es la arteria subclavia izquierda, que es la tercera rama del callado u arco aórtico. En cambio, en el miembro superior derecho, la irrigación va a estar dada por la arteria subclavia derecha, que es una subdivisión del tronco brachiocefálico. Bueno, ahora sí vamos a ir propiamente con el tema de la clase, la circulación arterial de la axila. Ya, al hablar de la circulación arterial de la axila, vamos a hablar propiamente de la arteria axilar, y aquí vamos a decir que su origen viene a ser la continuación de la arteria subclavia, que este viene su origen bajo la clavícula, va a pasar por el borde externo de la primera costilla, como se va a observar o a dibujar aquí. Ya. En la imagen podemos observar, entonces, esta viene como continuación de la arteria subclavia, pasa por debajo de la clavícula y a su vez va por el borde externo de la primera costilla. ¿Cuál va a ser su recorrido? Su recorrido es que va a pasar por toda la fosa axilar y su terminación va a darse en el borde inferior del redondo mayor, dado que de este va a empezar lo que es la arteria braquial para irrigar hacia el brazo. Ya. En la parte derecha contamos con un organizador en el cual observamos que tenemos la primera porción axilar, segunda porción axilar y tercera porción axilar. En este caso, esto nos va a ayudar mucho en cuanto como una forma de mnemotecnia o para nosotros poder recordar
debido a que la primera porción axilar va a emitir una rama, la segunda 2, y por ende la tercera porción axilar va a emitir 3 ramas respectivamente. La primera porción axilar, a esta también se le denomina porción prepectoral, y esta va a emitir una rama, la cual va a ser la arteria torácica superior, como estamos observando en la imagen. Esta arteria torácica superior va a nacer justo debajo del músculo subclavio. Y esta va a ir hacia medial, no hacia lateral, sino hacia medial, para terminar en la parrilla costal y anastomarse con las arterias intercostales, perdón. Ya. En este caso, esta va a ser la primera porción y va a ser la única rama que se va a dar. Luego va a ir la segunda porción axilar y esta también se la conoce como porción retropectoral. En este caso vamos a tener 2 ramas, la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. Dentro de la arteria toracoacromial, que se encuentra señalada en azul, se dice que su origen va a cubrirse, en su origen se cubre del músculo pectoral menor y va a emerger cerca del borde superior del mismo músculo del pectoral menor, y a su vez se va a dividir en 4 ramas. Una rama que va a irrigar al músculo subclavio, una rama que va a irrigar al músculo deltoides, a su vez una rama que va a irrigar al músculo pectoral mayor y una que va a estar entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, que generalmente irriga a la articulación glenohumeral, es decir, a la articulación del hombro. Y por otro lado, la segunda rama es la arteria torácica lateral, que vamos a estarla señalando. Ahí vemos la arteria torácica lateral. Esta también se le llama la arteria mamaria externa y esta va a descender, como observamos en la imagen y como nos acabaron de dibujar, esta va a descender a través de la parrilla costal entre el tórax y los músculos correspondientes y va a irrigar a la glándula mamaria y también al músculo serrato anterior, como se observa en la imagen. Luego, por último, tenemos en cuanto a arteria axilar, la tercera porción axilar, y esta también se les llama porción postpectoral, y esta es la porción más larga y la más accesible cuando se realiza un tipo de cirugía. Ya. En este caso vamos a tener, como dijimos, 3 tipos de ramificaciones. La arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. En la arteria, primero vamos a empezar con la arteria subescapular. Se dice que esta arteria es la más voluminosa de la arteria axilar y esta va a nacer en el borde inferior del músculo subescapular. Esta desciende. Se está observando ahí lo que nos están señalando. Esta desciende aproximadamente 4 centímetros y se bifurca en una rama anterior y en una rama posterior. La rama anterior viene a ser para el músculo dorsal ancho y la rama posterior viene a irrigar al redondo mayor. Ya, y luego tenemos por segundo la arteria circunfleja anterior y la circunfleja posterior. Estas arterias vienen a ser muy importantes ya que estas van a estar alrededor del hueso propiamente, es decir, del húmero. La circunfleja humeral anterior van a ser en la cara lateral de la tercera porción axilar, de la tercera porción axilar o la porción postpectoral, y esta va a ir hacia el cuello quirúrgico del húmero, rodeándolo. Y esta en dónde va a ser su terminación, en la anastomosis que realiza con la arteria circunfleja posterior. Entonces ahí viene a ser el nacimiento de la arteria circunfleja posterior y de igual forma viene a rodear la porción faltante del cuello quirúrgico del húmero y por ende su terminación vuelve a ser con la anastomosis con la arteria circunfleja anterior. Ya. Esto ha sido en cuanto a lo que son las ramas axilares y aquí podemos observar más didácticamente. Con las líneas rojas lo que se observa es la división en donde estas porciones, la primera, segunda y tercera porción termina. En la primera porción, como dijimos, va a ser una sola rama que va a ser la arteria torácica superior. En la segunda porción van a ser 2 ramas que viene a ser la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. Y en la tercera porción, por ende, van a ser 3 ramas que viene a ser la arteria subescapular y la circunfleja anterior y posterior del húmero. Ya. Como segundo tema tenemos la circulación arterial del brazo.
Dentro de la circulación arterial del brazo tenemos principalmente a la arteria braquial, que prácticamente viene a ser la continuación de la arteria axilar, y esta por ende va a nacer en la terminación de la arteria axilar, es decir, en el borde inferior del redondo mayor. Ya, ahora esta se va a subdividir en la arteria braquial profunda, en la arteria colateral ulnar superior, en la colateral ulnar inferior, en la arteria nutricia del húmero y en las ramas musculares. En este caso voy a empezar desde las que son un poquito más fáciles, que es las ramas musculares y la arteria nutricia del húmero. En cuanto a las ramas musculares, estas son ramas que se emiten a lo largo de toda la arteria braquial. Sin embargo, estas generalmente en la literatura no son denominadas, pero son importantes para que irriguen a los músculos, en este caso del brazo. Luego tenemos la arteria nutricia del húmero. Esta arteria nutricia del húmero va a darse aproximadamente en el tercio medio de la arteria braquial. Esta va a entrar directamente por el orificio nutricio del húmero y esta se va a converger o a unir y dispersar por los conductos de Havers para nutrirlo adecuadamente. Ya. Luego vamos a ver la arteria colateral ulnar inferior y la arteria colateral ulnar superior. La arteria colateral ulnar superior, que la vamos a estar ahorita señalando, va a seguir el trayecto del nervio cubital y prácticamente a la altura del codo, esta viene a anastomosarse con la arteria recurrente cubital posterior. Esta prácticamente nace, por ende su nombre es superior, mientras que la arteria colateral ulnar inferior hace aproximadamente 3 dedos sobre el codo y se bifurca en una rama anterior y posterior que igualmente después van a converger para ir a lo que es del codo y posteriormente al antebrazo, pero tomando otros nombres. Y por último tenemos la principal, que viene a ser la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es la rama más voluminosa y es la más importante. Esta va a nacer en el borde inferior del redondo mayor, es decir, la continuación de la arteria axilar, y se va hacia atrás dando ramas tanto para el tríceps braquial y también se va a bifurcar en la arteria colateral radial y arteria colateral media, que luego seguirán su trayecto tomando distintos nombres. Aquí lo que tenemos también es un dato curioso antes de pasar, que se dice que en el 25% de los casos, generalmente en la normalidad, esta se bifurca la arteria braquial a la altura del codo en 2 ramas. Sin embargo, en el 25% de los casos tiende a bifurcarse en la parte superior y por ende va a seguir su trayecto normalmente, pero es una curiosidad que anatomía puede variar según yendo de persona a persona. El próximo tema que nosotros vamos a hablar es el hecho de la circulación del antebrazo. Ya. La circulación del antebrazo al igual va a ser una continuación de la arteria braquial que se encarga de irrigar el brazo. La continuación, el momento en que la arteria braquial llega por debajo o en el borde inferior de la fosa del codo, esta arteria se llega a subdividir en 2 ramas, que es sería en este caso la arteria radial que estoy señalando y también la arteria ulnar, las cuales van a irrigar la porción del antebrazo. Primero hablaremos del hecho de la arteria ulnar. La arteria ulnar tiene un recorrido por todo el antebrazo, generalmente va por debajo del músculo y se puede sentir sus latidos o sus palpitaciones en el tendón flexor del carpo, que se encontraría más o menos por aquí. Ahí nosotros podemos sentir lo que son las palpitaciones en esta sección. A partir de la arteria ulnar principalmente se van a derivar lo que es la arteria ulnar recurrente. Estas arterias recurrentes se dividen en la arteria ulnar recurrente anterior y la arteria ulnar recurrente posterior. Cabe recalcar que estas arterias sirven para la anastomosis periarticular del codo. La arteria recurrente ulnar anterior se anastomosa con la colateral ulnar superior y la arteria recurrente ulnar posterior se anastomosa con la colateral ulnar superior.
como ya mencioné, para la anastomosis periarticular del codo. Las siguientes ramas que se derivan a partir de la arteria ulnar son la denominada arteria interósea común. Esta arteria interósea común se va a ir casi por la porción proximal, un tanto inferior de donde se derivan las arterias recurrentes. A partir de esta arteria interósea en común se subdivide en dos ramas. La arteria interósea anterior, que va a discurrir por encima o delante de la membrana interósea, irrigando lo que sería la porción flexora y pronadora del antebrazo. Pero una característica común de esta arteria interósea es que en el momento en el que llega, antes de llegar al músculo pronador cuadrado, va a traspasar la membrana interósea para irrigar la porción posterior del antebrazo, debido a que la arteria interósea posterior se encarga más de la irrigación proximal posterior del antebrazo. Posterior tenemos lo que es la arteria radial. A partir de esta arteria radial se emiten las ramas, que es la arteria recurrente radial, que igual se anastomosa con la colateral media, que es parte o rama de la arteria subescapular, que parte igual de la arteria braquial en el brazo. Igual sirve para lo que es la anastomosis periarticular del codo. Otra rama que también parte de la arteria radial es la arteria interósea posterior, es las ramas dorsales palmares del carpo, es decir, ramas que nos van a ayudar a formar ya la irrigación del amando, llegando a formar lo que es el arco palmar profundo. Ya. Otro punto clave también que me gustaría mencionar es el hecho del camino de la arteria radial. El camino de la arteria radial es generalmente en el punto medio de la fosa del codo y esta va a discurrir por todo el brazo hasta llegar a lo que sería la porción de la apófisis estiloide del radio. La circulación arterial de la mano. Bueno, aquí a partir de lo que ya es la arteria ulnar y la arteria radial del antebrazo, se van a dar la irrigación de la mano. A partir de lo que es la arteria ulnar que nosotros podemos observar aquí, se va a derivar principalmente el arco palmar superficial. El arco palmar superficial. Este arco palmar superficial también se caracteriza porque va a dar origen a las arterias digitales, las arterias digitales palmares comunes, que se encargan de la irrigación principalmente de lo que es el metacarpo. Aquí nosotros podemos encontrar lo que son las arterias digitales comunes. Igual, a partir de estas arterias digitales comunes se van a producir o se va a generar lo que son las arterias digitales propias, que se encargan de la irrigación de los músculos de los dedos, que van a ir cerca de las falanges. Estas arterias digitales propias se encargan de la irrigación desde el dedo número 2 hasta el dedo número 4. Ya. A partir de lo que es ya la arteria radial, se va a derivar principalmente lo que es el arco palmar profundo, aunque también se caracteriza que una parte de las arterias que derivan de la arteria ulnar también van a ayudar a formar el arco palmar profundo. Después de este arco palmar profundo se van a derivar lo que son las arterias metacarpianas palmares. Como podemos observar aquí, igual se van a encargar de la irrigación del metacarpo. Después de estas arterias metacarpianas palmares, se pueden dividir lo que es la arteria principal del pulgar, que va a traspasar o va a pasar por la cabeza del músculo aductor del pulgar y se va a dirigir hasta la parte de la falange proximal, en la cual se va a subdividir en dos arterias que van a irrigar los laterales de la falange distal del dedo pulgar. También encontramos lo que es la arteria radial del índice, que va a discurrir por la cara lateral del dedo índice, irrigándola. Y por último, también cabe recalcar el hecho que tanto en la arteria ulnar y la arteria radial existen lo que son ramas musculares, que no tienen nombre, pero ayudan mucho en la irrigación de los músculos de la mano. Generalmente no se las ve en un dibujo que se hace o en algún gráfico, se las puede observar de mejor manera durante la disección de un cadáver.
Aquí tenemos una gráfica un tanto más didáctica de lo que ya mencioné. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan? Disculpe, ¿qué dedo era que irrigaba la que es la ulnar superficial? Perdón, ¿me podrías volver a repetir? Que mencionaba la ulnar, la arteria ulnar que está superior a la palmar, palmar superficial. ¿Qué dedos eran que irrigaba? Los arcos palmares me estás mencionando. La arteria ulnar era que había que irrigaba el palmar profundo, si no estoy mal. Sí, Superficial, ya. sí, había unos dedos. Ajá. En este caso, lo que es la arteria ulnar que discurre desde el antebrazo al llegar a la mano, pasando justo por el hueso piriforme y el gancho del ganchoso, esta se va a subdividir y esto ayuda a que se formen el arco superficial palmar, es decir, el arco superficial de la mano. Y a partir de este arco superficial de la mano se derivan las arterias digitales comunes. Estas arterias digitales comunes lo que nos van a hacer es irrigar la parte de nuestro metacarpo y a partir de las mismas se van a subdividir en arterias digitales propias que van a irrigar la parte de nuestros dedos, generalmente del dedo número 2 al dedo número 4. Sí, son los dedos, querida. Gracias. Ya, sí, ya le respondió su compañera. Gracias. ¿Alguien alguna otra pregunta? Para que continúen sus compañeras, por favor. Gracias. Ya, por último hemos puesto un caso problema para ver si se entendió bien la explicación. Se menciona que un paciente de sexo femenino de 25 años de edad arribó al Hospital Docente Ambato por dolor en el miembro superior izquierdo. De inicio súbito, se le realiza una exploración física y una ecografía Doppler en donde se diagnostica una isquemia arterial aguda debido a un ateroma generado por la arteria subclavia izquierda. Identifique las consecuencias en la circulación arterial. Bueno, queremos que nos mencionen qué podría pasar debido a este problema, pero debemos tener en cuenta que la isquemia es la disminución de la irrigación arterial hacia el miembro superior, en este caso el miembro superior izquierdo, y que el ateroma es una acumulación de grasa, generalmente de colesterol, que se va a acumular en el vaso sanguíneo. ¿Alguien que pueda mencionar qué puede pasar? Uno de los síntomas sería cianosis a lo largo del brazo. Sí, ¿algo otra? O el por qué, o el qué va Podría a pasar haber, y por qué. podría Sí, haber hormigueo. sí, sí, también empezaría a producir frialdad en el miembro superior debido a que la irrigación ya no es constante y comenzaría incluso ya a disminuir lo que es el flujo sanguíneo desde la parte distal de los dedos. ¿Alguna otra que tengan en conciencia que pueda pasar o que crean? ¿Podría producirse alguna necrosis? Podría llegar a producirse, como ya sabemos, es una isquemia arterial aguda. ¿Otra? Podría haber entumecimiento, el brazo quedar inmóvil. Sí. ¿Alguna otra más? Ausencia de pulsos distales, tal vez. Sí, no ausencia, disminución se podría dar, debido a que ya no está la irrigación constante y hay una ausencia de la disminución tanto del pulso, en este caso del pulso radial y también ya del pulso ulnar. ¿Qué más se podría mencionar? Aparición de dolor interno, palidez, Sí, palidez, frialdad. cutánea. Sí, ajá. Bueno, todas las que han mencionado está correcto y me parece que sí entendieron la exposición. ¿Y alguna duda más que se les queda? ¿Preguntas que puedan realizarnos?
Bueno, creo que no hay preguntas y de parte de sus compañeras también la exposición ha sido bastante clara. Ellas se han dedicado el tiempo que han necesitado en señalar la irrigación, el camino, en el seguimiento de las arterias de dónde van hacia dónde se continúan, ¿sí? Entonces, ahora les voy a pedir que continuemos con la exposición la siguiente pareja, que es de Doménica y de Diego, por favor, para continuar con lo que es el sistema arterial. Como les comentaba, debemos avanzar debido a que el día lunes que tengo la clase con ustedes, debido al feriado nacional, lo vamos a perder. Entonces necesitamos avanzar, por favor. Continuemos. Buenos días, doctora. A ver. Ya. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de las arterias del miembro inferior. Primero debemos conocer que las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Se distinguen entre arterias elásticas, que son las arterias de la aorta y las arterias próximas al corazón, y de las arterias tipo muscular, que son la mayoría de las arterias, como por ejemplo las arterias braquiales o las arterias femorales. Siguiente. Ya. Las arterias en el miembro inferior. Se dice que la disposición de las arterias en el miembro inferior se pueden agrupar en dos sistemas, los cuales forman parte de la arteria ilíaca común. Ya. Ya, el primer sistema que tenemos es el sistema secundario precedente de la arteria ilíaca interna, la cual no sobrepasa la raíz del miembro y las caras medial y posterior del muslo. Y después tenemos un sistema principal de la arteria ilíaca externa. Pásale el otro. Ya. El sistema procedente de la arteria ilíaca interna está constituido por las arterias glútea superior, glútea inferior, obturatriz, colaterales extrapélvicas, con la excepción de la arteria pudenda interna. La primera arteria glútea superior o arteria glútea. Esta se va a originar en la cara posterior de la arteria ilíaca interna. Pasa entre el último nervio lumbar y pasa entre el último nervio lumbar y el sacro. Se dice que esta tiene relaciones pelvianas, donde va a hacer que la arteria va a perforar la fascia del músculo piriforme y otras relaciones que van a ocupar el espacio suprapiriforme del foramen ciático mayor. Las ramas superficiales y las ramas profundas. Estas se constituyen como ramas terminales. Las ramas superficiales van a pasar por arriba del arco del glúteo medio. Se va a deslizar entre los glúteos, tanto medio y mayor, y se distribuye entre el glúteo mayor y entre la piel que lo va a recubrir. La rama profunda, en cambio, va a pasar por debajo del arco glúteo medio, va a transcurrir entre los glúteos medio y menor que se van a irrigar. De sus ramas, una se va a irrigar al tensor de la fascia lata y varias van a penetrar en el hueso ilíaco que irrigan el techo del acetábulo. La arteria glútea inferior o isquiática. Esta va a nacer de la ilíaca interna. Sale del pelvis por el foramen ciático mayor. En la pelvis, esta arteria glútea inferior va a estar ubicada delante del músculo piriforme y del plexo sacro. En el foramen ciático mayor va a encontrarse debajo del músculo piriforme, lateral a los vasos pudendos internos y medial a los nervios, ciático y glúteo interior. En la región glútea se va a ubicar en la cara profunda del glúteo mayor y va a estar cruzada en modo superficial a la arteria pudenda interna, al músculo obturador interno y al cuadrado femoral. Dentro de las ramas terminales vamos a tener un grupo posterior y un grupo descendente. El grupo posterior va a irrigar la mitad del inferior del glúteo mayor y la piel que lo va a recubrir. Esto a su vez se va a anastomosar con la arteria glútea superior
Y el grupo descendente va a estar formado por varias arterias que van a continuar su recorrido en la parte de abajo del trayecto del glúteo inferior. Estas arterias van a irrigar el nervio ciático, los músculos isquiolaterales y el abductor mayor. Ya, la arteria obturatriz. Siguiente. Ya tengo una obturatriz. ¿No se ve? Sí. No, ahí sí ya se ve. Ya, gracias. La arteria obturatriz se va a originar en la cara anterior de la ilíaca interna. Va a llegar al foramen obturador, al que atraviesa por el canal obturador y aparece en la cara anterior inferior de la raíz del muslo, donde se va a dividir en dos ramas terminales. En la pelvis, la arteria está aplicada contra la pared lateral. En el canal obturador se va a encontrar debajo de la cara inferior de la cavidad iliopubiana. Y las ramas colaterales. Vamos a tener dos ramas musculares, una rama vesical, una rama púbica y unas ramas anastomosadas verticalmente con la arteria epigástrica. Aparte, las ramas terminales van a ser anteriores y profundas. Ya sigo yo. ¿Sí se ve y sí se escucha? No pasa de diapositiva. ¿En serio? Ahí sí. Está lento. A ver. Entonces, el segundo sistema procedente de al de la arteria ilíaca externa se va a constituir de las arterias que voy a mencionar. La primera va a ser la arteria femoral, que se encuentra en la cara anterior del muslo, la arteria poplitea, que se encuentra en la cara posterior de la rodilla, las arterias tibiales y peroneas, que van a estar a partir de la pierna, y estas se derivaban a partir de la arteria poplitea. También está la arteria dorsal del pie, que se prolonga en la cara dorsal, además de las arterias plantares que están en la cara plantar. Entonces, ¿cómo pasa? Ya. Entonces, la arteria femoral. La arteria femoral es una continuación directa de la ilíaca externa. Esta se aplica en la eminencia iliopública formando un codo. Esta comenzaba detrás y debajo de la mitad del ligamento inguinal, en el espacio subinguinal que recorría el muslo para llegar al hiato o abductor. En este se atravesaba hacia arriba y hacia abajo, y de adelante hacia atrás para continuarse con la arteria poplitea. Esta se encuentra también debajo del ligamento inguinal. También se encuentra la arteria se encuentra se aplica el iliopsoas, que se separa de la eminencia que forman la cabeza femoral. Más abajo la arteria y el fémur se separan, pero ambos se acercan en el hiato aductor. La femoral, desde su origen hasta el nacimiento, va hasta la femoral profunda. También la femoral se encuentra distal al nacimiento de la femoral profunda, que se continúa como arteria poplitea. Ya. La arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda se separa de la femoral en el triángulo femoral. Además, en su trayecto, proporciona ramas musculares y perforantes que alcanzan la región posterior del muslo y se encuentra hasta la arteria nutricia principal del muslo. Las ramas superficiales pasan por arriba del arco del glúteo medio y la rama profunda pasa por debajo del glúteo medio. Después, la arteria poplitea. La arteria poplitea se encuentra interpuesta entre la arteria femoral y las arterias tibiales. Esta asegura la vascularización de la rodilla, de la pierna y del pie. Esta va a continuar hasta la arteria femoral y esta va a atravesar hasta el hiato aductor. Esta se localizaba desde su origen hasta la zona de los músculos aductores y llegaba hasta la cara posterior de la pierna. Esta llega al área trasera de la rodilla y llega hasta el agujero popliteo, que es el que le denomina su nombre. Después vamos a tener lo que son las arterias de la pierna y el pie. Estas son las arterias que van a provenir de las ramas terminales de la poplitea. Estas dos van a ser la arteria tibial anterior y la tibial posterior. Entonces tenemos como arterias anteriores y dorsales. Vamos a tener a la arteria tibial anterior y a la arteria dorsal del pie. También tenemos como posteriores y plantares a la arteria peronea y a la arteria tibial posterior, que estas dos se van a prolongar hasta las arterias plantares mediales y laterales. La arteria tibial anterior.
Esta va a comenzar a partir del arco tendinoso del sóleo, que va a pasar por encima de la membrana interósea y aparece en el compartimiento anterior de la pierna. Esta va a descender hasta el peroné en su parte superior. Esta se acerca a la tibia en su parte inferior y se aplica o se apega a la cara anterior de la extremidad inferior hasta el retináculo de los extensores, debajo del cual se denomina arteria dorsal del pie. Como esta se va a encontrar en la misma sección, tenemos que la porción proximal de la arteria tibial posterior o tronco tibio peroneo se continúa el trayecto y la dirección de la arteria poplitea. Esta se originaba por debajo del arco tendinoso del sóleo y es una de las dos ramas principales de la bifurcación de la arteria poplitea. La arteria tibial posterior o la porción distalmente se origina en la arteria peronea, paralela a la cara posterior de la tibia. Es la más voluminosa de las arterias de la pierna. En la parte inferior pasa detrás de la articulación talocrural en el canal retromaleolar medial y penetra en el túnel del tarso. También tenemos lo que es la arteria peronea o la tibular o la fibular, que se está originada en la arteria tibial posterior destinada únicamente a la pierna. Esa se encuentra situada entre la capa superficial del tríceps sural y la capa profunda de los músculos posteriores medial al peroné. La acompañan dos venas satélite y dos troncos linfáticos profundos. Las arterias del pie. Entonces tenemos primero la arteria dorsal del pie, también denominada pedia, que va a ser prolongada a la tibial anterior desde el borde inferior del retináculo inferior de los extensores. Esta se encuentra también como la arteria dorsal del pie o la ADP, que sería el vaso sanguíneo más grande distal a la articulación del tobillo. También tenemos que es la continuación de la arteria tibial anterior o ATA y se extiende a lo largo del dorso del pie hasta el primer espacio metatarsiano. Las arterias plantares medial y lateral, en este caso vamos a mencionar primero la medial. Estas dos se ven originadas en el canal retromaleolar medial por división de la arteria tibial posterior. Las arterias plantares mediales y lateral se separan en dirección de los dos bordes de la planta del pie. Entonces, la arteria plantar medial se va a encontrar en la sección interna del pie. Esta tiene su origen y se va a dirigir hacia adelante cubierta por el aductor del dedo gordo. Después vamos a tener la arteria plantar lateral, que es la más grande y es más grande comparada a la medial. Esta pasa oblicuamente lateral y hacia adelante hasta la base del quinto hueso metatarsiano del pie. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene preguntas? Tenemos a Keila que levantó la mano. Díganos, Keila. Ay, no estoy bien, perdón. Ya. ¿Cuál es la principal arteria nutricia del muslo? La principal arteria nutricia del muslo sería la arteria femoral profunda. Gracias. Kenny. ¿Me puedes decir quién están viendo Diego, las manos? yo. Una pregunta. En las arterias plantares, ¿cuál de las dos en cada una tiene mayor diámetro? ¿Las mediales o las laterales? La arteria plantar lateral era más grande que la medial. Que la medial. Ya, muchas gracias. Y Alison también está levantando su mano. ¿Hasta dónde se extendía la arteria dorsal del pie? Disculpa. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Sí, ahí sí. Repito. Bueno, no, a ver. Eso se extiende a lo largo del dorso del pie hasta el espacio del primer metatarsiano. Gracias. Listo. Por parte de los expositores, ¿hay alguna pregunta hacia sus compañeros para
Tal vez en el momento en que ustedes revisaron el tema, dijeron esto está confuso, esto no lo van a entender, me preparo más en esta parte y veamos si sus compañeros ahora lo entendieron. Entonces, realicen una pregunta a sus compañeros, por favor. Ya, a ver, Ok, se explicó primero, Dani. se explicó sobre algunas iniciales en la cual tenemos ADP y ATA. ¿Qué significa esto? A ver, Caro Medina. Ya. ADP significa arteria dorsal del pie y ATP arteria tibial anterior. Sí. Ya, ¿otra pregunta? Otra pregunta me gustaría hacer, pero no puedo buscar participantes. No sé, parece que mi computadora se colgó, pero me sigue funcionando el audio. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué arteria se va a bifurcar la arteria poplitea? Y que la Doménica me ayude viendo quién quiera responder o alguien que responda. Diego Albán. A ver, en la parte superior de la pierna, la arteria poplitea se divide en la arteria tibial anterior y la tibial posterior. Sí, está bien. Muchas gracias. Ya, y como última pregunta, siga. Ajá. ¿Qué arteria separa de la femoral en el triángulo femoral? Antonio. La arteria femoral profunda. Sí. Listo. Pongan atención en lo que están sus compañeros exponiendo, porque al final vamos a hacer unos casos, ¿sí? Entonces, por favor, pongan atención en eso. Si no tienen más preguntas en cuanto a las arterias de miembro inferior que expusieron Doménica y Diego, en cuanto a su recorrido y cómo cada una de ellas va tomando el nombre, ¿no? Va tomando el nombre hacia dónde se recorren y de qué hueso hacia qué hueso se extienden, y si es medial, si recorren por la cara medial o si recorren por la cara lateral. De igual manera debemos tomar en cuenta lo que son los arcos palmares, los arcos superficiales, los arcos profundos, que todo eso debemos ir revisando. Nos toca ahora lo que correspondería a arterias del tronco. Con su compañero que le corresponde es a Carlos Ortiz y a Karen Paz. Ya están que ahorita. Listo, gracias. Sí se puede visualizar. Sí, estamos todos visualizando. Ok, ya. Buenos días, doctora, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre arterias del tórax. La tabla de contenidos que vamos a tocar va a ser primero introducción a la arteria aorta como arteria principal de la que vamos a hablar. La aorta ascendente, arco de la aorta, aorta descendente torácica y arterias coronarias. Ya, introducción a la aorta. La aorta es la arteria más importante del cuerpo, es la que mayor calibre tiene. Esta es la encargada de transportar la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón y mediante sus bifurcaciones llega a irrigar todos los sectores del cuerpo y de esta manera permite lo que le conocemos como circulación sistémica o circulación mayor. Una vez que ha terminado de recorrer todo eso, pasa a las venas y por la vena cava superior e inferior regresa al corazón. Siendo entonces que la aorta como tal empieza en la válvula aórtica del corazón que se encuentra en el final del ventrículo izquierdo del mismo y finaliza como tal la arteria aorta en las ilíacas comunes derecha e izquierda en la parte inferior en lo que es la cavidad pélvica del cuerpo. Ya, el segundo punto que vamos a tocar es la aorta ascendente. Ya, la aorta ascendente. La aorta ascendente es la primera tramo o primer porción de la aorta como tal.
Este empieza en lo que ya hemos dicho en el ventrículo izquierdo del corazón, específicamente en la válvula aórtica, que está compuesta por los 3 valvas de Valsalva, que se encuentran justo en lo que es la terminación de este ventrículo. La aorta tiene un diámetro aproximado de entre 2.5 a 3 centímetros y un largo de 5 centímetros. Esta se eleva hasta ubicarse en la parte superior a nivel de lo que conocemos como ángulo de Lewis, que es precisamente en donde se une el manubrio del esterno con el cuerpo del mismo. Ya. De esta aorta solo derivan 2 ramas, que son las ramas coronarias derecha e izquierda. Ya, el arco de la aorta. Del arco de la aorta derivan 3 grandes ramas. Para hablar de esto, primero tenemos que decir que este inicia precisamente donde termina la aorta ascendente, específicamente a nivel de la segunda articulación esternocostal. Esta se eleva superiormente, superiormente hacia atrás, posteriormente, gira y desciende para ya continuarse como arteria aorta descendente torácica. El arco de la aorta como tal también tiene algo que le denominamos como ligamento aórtico, que es lo que une la aorta descendente con con la arteria pulmonar principal. Este es un ligamento de origen fetal. Ya. El arco de la aorta, como ya hemos mencionado, tiene 3 ramas principales que derivan del mismo. El primero es el tronco brachiocefálico. Esta es la primera y la más anterior de los arcos de las ramificaciones aórticas. Este se encuentra justamente posterior a lo que es el esternón. Asciende, pasa posterior a lo que se denomina como vena brachiocefálica. Asciende hacia la derecha y se bifurca en lo que es la carótida común derecha y la subclavia derecha. Ya. El siguiente es la arteria carótida común izquierda. Este se encuentra precisamente posterior al tronco brachiocefálico que se encuentra aquí. Se encuentra anterior a la tráquea y se encuentra anterior también a la arteria subclavia izquierda. Esta arteria carótida común izquierda se bifurca más arriba en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Es la interna la que va a irrigar los ojos y la parte, como decir, más medial de la cara, y la externa la que va a irrigar en la parte más externa del cuerpo, incluidos los músculos los músculos faciales. Y por último tenemos la arteria subclavia izquierda, que esta se encuentra posterior a la arteria carótida izquierda y también se encuentra a la izquierda de la tráquea y del esófago. Esta pasa hacia el miembro superior izquierdo, para de ahí formarse lo que ya habían explicado nuestras compañeras, lo que es la arteria axilar y sus demás ramificaciones. Ya. Ahora hablemos de la aorta descendente. Ahí tenemos la... ¿Sí me escucha todo? Ya, ok. Ahora vamos a hablar acerca de la aorta descendente torácica. Para empezar a hablar acerca de este segmento de la aorta, debemos mencionar que es una continuación directa del arco de la aorta, o también denominado callado aórtico. De igual manera, esta aorta descendente torácica desciende por el mediastino posterior al lado izquierdo de la columna vertebral. Y mientras desciende, va girando hacia la derecha, de manera para buscar ubicarse al plano medio para estar a nivel del hiato aórtico, por donde va a pasar y llegar a ser la aorta abdominal. Bueno, al hablar de la aorta descendente torácica vamos a encontrar 2 ramas, las ramas parietales y las ramas viscerales. Ya. Las ramas parietales pares de la aorta torácica principalmente van a ser las arterias intercostales posteriores, como podemos observar, cuya función principal, como su nombre mismo lo dice, va a ser irrigar los espacios que se encuentran entre cada una de las costillas. Cabe destacar que nosotros encontramos 9 de estas arterias, ya que los dos primeros espacios intercostales van a ser irrigados por las arterias intercostales supremos. De igual manera vamos a encontrar las arterias subcostales,
que como su nombre lo dice, van a estar irrigando el espacio que se encuentra por debajo de las costillas. Ya. De igual manera vamos a encontrar arterias frénicas superiores, las cuales son ramas parietales pares que pasan anterolateralmente de la aorta sobre la superficie superior del diafragma, donde se van a anastomosar con las ramas musculofrénica y pericárdicofrénica de la arteria torácica interna. De igual manera aquí vamos a encontrar las ramas pericárdicas, las cuales van a ser unas ramas impares que se originan anteriormente, aunque en lugar de dirigirse al intestino, envían unas pequeñas ramas al pericardio. Lo mismo podríamos decir de las pequeñas arterias mediastínicas, las cuales van a irrigar los nódulos linfáticos y de igual manera los tejidos que están ubicados por el mediastino posterior. Ok, ahora pasemos a las arterias. Ya. En el tórax, las ramas viscerales pares están representadas principalmente por las arterias bronquiales. Aunque las arterias bronquiales, ya sea izquierda o derecha, pueden originarse directamente de la aorta, lo más común que sucede es que únicamente la arteria bronquial izquierda se origine directamente de la aorta, mientras que podemos decir que la arteria bronquial derecha se ramifica indirectamente, ya que parte a partir de la tercera arteria intercostal. Pásale, por favor. Ya. Y por último, nosotros vamos a encontrar las ramas viscerales, vamos a encontrar a las arterias esofágicas, las cuales, como podemos observar, van a estar irrigando al esófago, y normalmente vamos a encontrar dos, aunque también existen casos en los que pueden existir hasta 5. En esta imagen podemos observar a mejor detalle todas las ramas de la aorta torácica descendente. Como podemos observar, tenemos a las arterias bronquiales, a las arterias esofágicas, a las intercostales posteriores, a las arterias frénicas superiores y de igual manera a las subcostales. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las arterias coronarias. Como mi compañera ya explicó, estas son ramas que parten a partir de la aorta ascendente y cuya función va a ser la irrigación del corazón. Aquí vamos a encontrar dos ramas, las cuales van a ser la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, como su nombre lo dice, va a suministrar sangre a todo el lado derecho del corazón. De esta manera también podemos mencionar que dicho lado es el más pequeño, porque en sí solo envía sangre a los pulmones. Síguele, por favor. Ya. De ahí tenemos a la arteria coronaria izquierda, la cual es un vaso corto que a su vez se subdivide en dos porciones. Ya. Primero vamos a encontrar la arteria circunfleja, que en sí pasa por detrás del corazón entre la aurícula y ventrículo izquierdo, y cuya función va a ser suministrar sangre al costado del ventrículo izquierdo. De ahí encontramos a la arteria anterior interventricular, la cual va a suministrar sangre a la parte frontal y a la parte costal de todo el lado izquierdo del corazón. De igual manera va a suministrar sangre a su parte superior y a gran parte de la pared de la sección que divide los ventrículos, es decir, el tabique interventricular. Ahí podemos observar la rama que se desprende de la arteria coronaria derecha. Y para terminar, me gustaría hablar acerca del infarto agudo al miocardio. Ya. En sí, este consiste en la obstrucción brusca del flujo sanguíneo en alguna de las arterias coronarias, lo que provoca a su vez una muerte por parte del corazón que fue irrigada. Ya. Al hablar de sus causas, tenemos que casi la totalidad de los infartos de miocardio son consecuencia del desarrollo previo de arteriosclerosis coronaria, un proceso crónico y progresivo en el cual se forma una placa de rellenos de colesterol, lo que produce el taponamiento de dichas arterias. En general, los pacientes que presentan este tipo de patología
cuentan que tienen un fuerte dolor en la región del tórax, a nivel del corazón, y dicho dolor se irradia en la extremidad superior izquierda, al hombro y a su vez a la mandíbula. Muchas gracias. Listo, gracias a sus compañeros por la exposición. ¿Tienen alguna pregunta de parte de los compañeros hacia sus compañeros expositores? Melanie, veo que está levantando su mano. Sí, ¿por qué la aorta torácica descendente se dirige al plano medio? Ya, listo. Como había mencionado, se dirige hacia el plano medio para ubicarse a nivel del hiato aórtico, que es por donde atraviesa para poder llegar al abdomen. A su vez, aquí también suele estar acompañada por la vena ácigos y la vena semi-ácigos. Gracias. ¿Nadie más? ¿No tiene preguntas? Ahí está Tamar levantando su mano. Sí, dentro de la anatomía de la aorta existe, como normalmente sabemos, el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda y la carótida izquierda, pero ¿esta es una generalidad o se pueden dar, por ejemplo, que nazca desde otro punto y cuáles podrían ser lo que esto traería como consecuencia hacia la persona? Bueno, esta es una generalidad. Como sabemos, trabajamos con lo que se denomina los modelos anatómicos más generales. Sin embargo, sí se puede dar en el desarrollo embrionario del sistema circulatorio, se puede dar ciertas diferenciaciones en eso. Sin embargo, podría causar primero obstrucción porque, como sabemos, las arterias pasan entre costillas, entre músculos, entre otros vasos como son las venas e incluso los linfáticos. Entonces puede existir obstrucciones en su recorrido por ejemplo, al originarse en otras situaciones. Y sin embargo, hay ciertos casos en el que la persona con esas diferencias no llega a tener consecuencias en su crecimiento y desarrollo común. ¿Nadie más tiene preguntas? Sus compañeros expositores van a hacer una pregunta hacia ustedes. Sí. ¿Quién quiere que pueda responder? Habíamos mencionado el recorrido general de la aorta al inicio de la exposición. Entonces, ¿cuál es la terminación en sí de lo que se denomina arteria aorta? Anthony Sakinga. Un momento, enciendo mi cámara. Bien, habíamos hablado sobre el inicio de un tipo de recorrido, como había mencionado mi compañera, sobre dónde empieza y dónde termina. Habíamos dicho que empieza tipo por las válvulas aórticas y termina, si no estoy mal, en la ilíaca derecha e izquierda. Sí, correcto. Ya, otra pregunta, ¿quién puede responder? Hablamos sobre una de las arterias que parten desde el arco aórtico, el tronco brachiocefálico. ¿Cuáles eran en qué ramas se bifurcaba el mismo? Darío. El tronco brachiocefálico dijiste, ¿verdad? Sí, el tronco brachiocefálico. En la subclavia derecha y en la carótida derecha también, común. Sí, correcto. ¿No hay más preguntas? ¿Seguros? Mi compañero si quiere hacer otra pregunta. A ver. Ya, ¿me escucha, Doc? Sí. Ya, listo. En mi parte de la exposición les había mencionado acerca de las ramas parietales y viscerales de la aorta torácica descendente. ¿Me podrían mencionar las principales ramas parietales? Gabriel Mise.
Ya, las ramas que estás mencionando son las intercostales posteriores, la arteria subcostal y la arteria frénica superior. De igual manera había mencionado una última que eran las pequeñas arterias mediastínicas. Ya creo que esas serían todas las preguntas, Doc. Listo, gracias. Recuerden, si no tienen más preguntas, después no me vayan a decir que no sabían, que sí sabían. ¿Sí? En cuanto a las exposiciones, sí me gusta la manera en la que están realizando, pero quisiera que sean también como lo estaban haciendo sobre el primer grupo, lo hizo con dibujando hacia dónde va, de dónde recorre, hacia dónde va, porque de tal forma ustedes pueden ir revisando, ¿no es cierto? Y pueden ir viendo de dónde nace, hacia dónde va, hacia dónde se recorre. ¿Ya? Entonces, ahora nos toca el siguiente grupo, por favor, para continuar con Eric y con Melanie. Sí, Doc. Ya, gracias. Ya. Muy buenos días, doctora y compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la aorta abdominal. Los integrantes de este equipo son Eric Paredes y mi persona, Melanie Yere. Ya. Podemos decir que se divide en ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales, a su vez, tienen una subdivisión de ramas parietales y ramas viscerales. Dentro de las ramas parietales encontramos las frénicas inferiores, las lumbares y la sacramedia. Ahora, hablando de las viscerales, podemos decir que también tienen una división en impares y en pares. Las que forman parte de las impares son el tronco celíaco, las mesentéricas tanto superior como inferior, y dentro de las pares encontramos a las suprarrenales medias, las renales y las arterias testiculares u ováricas. Estas últimas se estudian o se llaman como las vísceras a las que van a irrigar. En esta imagen podemos observar la división y el recorrido que realiza cada una de ellas, tanto las parietales como las viscerales. Ahora sí, pásale. Ya. Las arterias frénicas inferiores, o también llamadas diafragmáticas inferiores. Estas son dos, una derecha y una izquierda, y tienen su origen en la cara anterior de la aorta, justamente debajo del hiato aórtico del diafragma. Se encuentran ubicadas de forma oblicua hacia arriba y lateralmente y aplicadas contra la cara inferior del músculo. Cada una de estas arterias se divide en dos ramas que se anastomosan con las frénicas superiores de la aorta abdominal, torácica, perdón. La siguiente. Ahora tenemos las arterias lumbares. Podemos decir que hay 5 de cada lado. Son arterias segmentarias, parietales y que son muy semejantes a las intercostales. Nacen de la cara posterior de la aorta y cada arteria se dirige transversal o lateralmente para luego pasar por detrás de los pilares del diafragma y del tronco lumbar. A nivel del foramen intervertebral se divide, al igual de la arteria intercostal. Cada una pasa por los arcos de inserción del psoas mayor y se divide en una rama dorsal y en una espinal. Ya, ahora hablemos de la sacramediana o sacramedia. Se encuentra a la altura de la cuarta lumbar o del disco que se encuentra entre la lumbar 4 y la lumbar 5. Se encuentra en la bifurcación aórtica y allí se divide en dos ramas terminales. De esta salen colaterales análogas a las arterias lumbares, que son las que mencionamos anteriormente.
Nace la primera a nivel de la lumbar 5 y la última forma parte de la arteria lumbar. Se dividen en 3 ramas, una rama dorsal, que es la que va a llegar a los músculos espinales, una rama espinal, que es la que va a pasar por el foramen intervertebral, y finalmente una rama lateral, que va a llegar a los músculos psoas mayor y al ilíaco. Ahora vamos con las ramas colaterales viscerales. Ya, tenemos al tronco brachiocefálico, perdón. Este podemos decir que es el más grueso o el de mayor longitud de todas las arterias que conforman la aorta, abdominal. Ya, tiene su origen bajo el hiato aórtico, en la parte anterior a la parte superior de la primera lumbar. Esta se divide en 3 ramas que van a ser la hepática común, la gástrica y la esplénica. Y los órganos que irrigan son el hígado, el vaso, el estómago, el esófago en su parte distal, el duodeno, la vesícula y el páncreas. Ya, ahora tenemos a la arteria mesentérica superior. Esta arteria tiene su origen bajo el tronco celíaco, en la parte anterior al borde inferior de la primera lumbar. Junto con la aorta abdominal forman un ángulo al que se le denomina pinza aortomesentérica. También tiene ramas que son las pancreático-duodenales inferiores, las intestinales y las cólicas. Irrigan una parte del páncreas, del intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso. Ya, ahora tenemos la mesentérica inferior. Su origen se encuentra en la parte anterior al cuerpo de la tercera lumbar. Igual junto con la aorta abdominal forman un ángulo llamado pinza aortomesentérica. Sus ramas son la arteria cólica izquierda, las sigmoideas y las rectales, o también llamadas hemorroidales superiores, tanto derecha como izquierda. Y podemos decir que al órgano que irrigan es a la parte izquierda del colon. Bueno, continuando con la exposición, ahora tenemos las arterias suprarrenales medias. Bueno, estas arterias tienen su origen en lo que vendría siendo bajo la arteria mesentérica superior. A su vez, estas pasan lateral y ligeramente en la parte superior sobre el diafragma crural y hacia las glándulas suprarrenales. Este es el lugar donde se van a anastomosar con las ramas suprarrenales del frénico inferior y las ramas arteriales renales. Y como ya dijimos, se anastomosan con las suprarrenales superior e inferior. Arterias renales. Estas arterias tienen su origen en la mitad superior de la vértebra lumbar número 2. Estas arterias son 2 arterias, una a cada lado de la aorta abdominal, como podemos observar aquí. Y podemos notar una gran diferencia, ya que la arteria derecha es un poco más larga y la del lado izquierdo es un poco más pequeña. Y estas glándulas irrigan a la glándula, estas arterias irrigan a la glándula suprarrenal. Esta arteria puede emitir también ramas colaterales que a su vez irrigan tanto a la glándula suprarrenal y a la grasa perirrenal. Seguimos con las arterias testiculares u ováricas.
Estas arterias tienen su origen bajo lo que viene siendo las arterias renales. Respecto a las arterias testiculares, estas rodean a la arteria ilíaca externa y estas arterias son en número par y existen una para cada testículo. Respecto a las arterias ováricas, estas cruzan la arteria y esta arteria también es conocida como arteria tubo ovárica o arteria uterina. Y este es un vaso sanguíneo el cual transporta la sangre oxigenada al ovario y esta emerge en cambio de la aorta abdominal por la parte de abajo de la arteria renal. Tenemos la otra clasificación que son las ramas laterales, en las cuales podemos encontrar a las arterias ilíacas comunes, que ya son la parte terminal, en las cuales podemos encontrar las arterias ilíaca primitiva, interna y externa. Estas arterias tienen su origen a partir de lo que vendría siendo la cara anterior del cuerpo de la vértebra lumbar número 4 o del disco lumbar, el disco lumbar entre las vértebras lumbar 4 y 5. Y estas se dividen en sus ramas terminales, como podemos observar en esta imagen. La arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Y tenemos aquí la arteria ilíaca primitiva o común, que presenta una bifurcación. Empezamos con la arteria ilíaca primitiva. Esta arteria tiene su origen en una bifurcación que se presenta delante del cuerpo de la vértebra lumbar número 4. Y esta bifurcación forma dos arterias que vendrían siendo las arterias ilíacas común derecha e izquierda, las cuales presentan un ángulo de más o menos 60 a 70 grados abierto hacia abajo. El trayecto que tienen estas arterias es oblicuo hacia abajo y lateralmente, para dar paso a otra bifurcación que continúa con la aparición de la arteria ilíaca común interna y externa. Arteria ilíaca común interna, o también denominada arteria ilíaca hipogástrica. Esta arteria tiene su origen en la terminación de la arteria ilíaca común, donde existía la pequeña bifurcación que mencionamos anteriormente. Esta es una arteria voluminosa que corresponde a lo que vendría siendo a la rama de la bifurcación medial de la arteria común ilíaca primitiva. Su origen está continuado en el borde inferior de la vértebra lumbar número 5 sobre la cara auricular del sacro en relación con el promontorio. El trayecto, como podemos observar, tiene un trayecto oblicuo hacia abajo, adelante y lateralmente. Y tiene dos segmentos. Esta arteria presenta dos segmentos, del cual el segmento superior no origina ninguna rama colateral, pero en cambio el segmento pelviano, este segmento proporciona varios colaterales de disposición variable. Arteria ilíaca común externa. Bueno, esta arteria tiene su origen entre la bifurcación de la arteria común y la arteria común hipogástrica. Es decir, está situada entre el borde inferior de la vértebra lumbar número 5 y medialmente a lo que vendría siendo la interlínea sacroiliaca. Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo de igual forma y lateralmente, y este continúa la línea arqueada del hueso ilíaco. Esta arteria termina al pasar
profunda a la mitad del ligamento inguinal y medial al arco iliopectíneo. También presenta una división externa de esta arteria, la cual prolonga y extiende hasta el ligamento inguinal, donde esta arteria continúa como la arteria femoral, y esta pues, se podría decir que es una arteria de pasaje, ya que está destinada a lo que vendría siendo al miembro inferior. Gracias por su atención y tal vez algunas preguntas, algunas dudas que podamos resolver. Sí, Mela. Ya. Nos habían hablado sobre la arteria sacra mediana, que existía una división. ¿Cuáles eran las ramas en las cuales se dividía? Ya, se dividía principalmente en 3 ramas. Una rama dorsal que era llegaba hasta los músculos espinales, una rama espinal que era la que pasaba por el foramen intervertebral y finalmente una rama lateral que era la que llegaba a los músculos ilíaco y psoas mayor. Gracias. ¿Alguien más? Les hacemos nosotros. Kenny. Kenny. ¿Me podrían repetir, por favor, los órganos que irrigaban el tronco celíaco, por favor? Claro, los órganos que están irrigados por el tronco celíaco son el hígado, el páncreas, el vaso, el estómago, el duodeno y parte del esófago. Gracias. Listo, si no hay más preguntas, bueno, voy a hacer yo las preguntas. Gracias a sus compañeros por la exposición, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntas a todos. Van a tener 2 minutos para responderlas, ¿ya? Se va a hacer de manera aleatoria. Les voy a pedir un número a los compañeros expositores quienes nos van a ayudar. La primera pregunta dice, un elemento sanguíneo que está ubicado en la aurícula derecha, en el atrio derecho, ¿cómo llega a la musculatura del pie? ¿Sí? Entonces tienen que mostrar cómo será la circulación desde la aurícula derecha hacia la musculatura del pie. Tienen 2 minutos. Les voy a pedir a sus compañeros que me tienen apagada la cámara, que por favor me enciendan sus cámaras. Karen Paz, deme un número, por favor. Número 7. Ya, y Carlos, ¿otro número? Número 15. Listo, entonces tenemos a Juan Diego, por favor. Ayúdeme respondiendo a la pregunta.
Un momentito. Todavía estoy pensando. ¿Qué está intentando? Hágalo aquí en la clase. A ver, Juan Diego. Tiene un elemento sanguíneo del atrio derecho. ¿Cómo llega hacia la musculatura? Vamos. A ver, si empieza desde el atrio derecho, iría al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho iría a la vena pulmonar. De la vena pulmonar pasaría por los pulmones al ventrículo, no, a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasaría la arteria aorta ascendente, pasaría por la curvatura de la arteria aorta, iría por la aorta descendente, llegaría a la arteria ilíaca común. De la arteria ilíaca común se bifurcaría en las distintas arterias, que sería la arteria ilíaca común, arteria ilíaca externa o la interna. También pasaría por la arteria femoral, externa e interna. También a la poplitea. De la poplitea se derivaría a la poplitea, no, a la tibial anterior y la posterior. La anterior iría para la arteria dorsal del pie, que iría a la... Ya, Diego, lo mismo, pero cerrado los ojos. Gracias. ¿Desde el inicio? Sí. A ver. Empezaría desde la ventrícula derecha. De la ventrícula derecha... De la aurícula iría, derecha. de la aurícula derecha iría a la ventrícula derecha. De la ventrícula derecha iría a, a la vena pulmonar. La vena pulmonar haría el intercambio gaseoso e iría a la arteria... ¿Qué digo? Iría a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda iría al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo iría a la aorta ascendente. Pasaría por la curvatura de la aorta, iría por la aorta descendente. De la aorta descendente llegaría hasta la arteria ilíaca común. De la arteria ilíaca común se derivaría para distintas arterias, que serían la arteria ilíaca profunda, la externa también, para la arteria femoral. Y de ahí seguiría bajando y llegaría hasta la arteria poplitea. De la arteria poplitea se derivaría en dos, que sería la arteria tibial posterior y anterior. La anterior llegaría hasta la arteria dorsal del pie, y la arteria posterior, tibial posterior, se derivaría en dos, que es la plantar medial y la plantar lateral. Ya, gracias, Diego. Otra pregunta tengo. Un elemento sanguíneo que se encuentra en el ventrículo izquierdo. Enumere todos los caminos que pueden llegar al diafragma. Tienen un minuto. Del ventrículo izquierdo, ¿cómo va hacia el diafragma? Y es el número 15, quien es Jennifer, ¿no? Jennifer López. Y ya, Doc. A ver, vamos cerrando los ojos. Gracias. Del ventrículo izquierdo hacia el diafragma, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, en este caso del ventrículo izquierdo comenzaría lo que es la aorta ascendente. De ahí ya se derivan lo que es la circulación del corazón, arterias coronarias. Después sigue la aorta ascendente y se va a formar lo que es el callado aórtico, del cual ya se va a derivar tronco brachiocefálico, arteria subclavia izquierda, arteria carótida común izquierda, y de ahí comenzaría lo que es la aorta descendente. La aorta descendente se subdivide en dos, lo que sería la aorta torácica, de la cual van a ir arterias, va a ir diversas arterias. Bueno, esta aorta torácica llegaría a lo que es la parte del diafragma, traspasaría lo que es el hiato diafragmático y se convirtiera en la aorta abdominal. Hasta ese momento llegaría al diafragma. Bien, por encima del diafragma. Otro número, Jennifer. 3. El número 3, vamos con Valeria Bautista, cerrando los ojos o tapándose sus ojos. Otro camino de irrigación de un elemento sanguíneo que está en el ventrículo izquierdo y que llegaría hacia el diafragma.
Listo. A ver, desde el ventrículo izquierdo inmediatamente tendría la arteria aorta ascendente, por donde va a pasar hasta llegar al arco de la aorta, donde encuentra sus 3 bifurcaciones, que va a continuar hacia la aorta descendente, en donde se va a dividir en la aorta torácica y la abdominal. Entonces, por la torácica Ya nos podría... dijo su compañera, esa es la una irrigación. La otra, la otra... de la aorta abdominal nacen ramas para para el diafragma. Sí, también nacen de la aorta abdominal. Eso, entonces tenemos otra más. Entonces podría pasar, entonces de la arteria aorta descendente evitaría el camino, la arteria torácica y tomaría la abdominal De la para aorta llegar hasta el... abdominal salen otras arterias que irrigarían el diafragma. Gracias, Valeria. A ver, otra pregunta. Deme un número, Valeria, por favor. El 24. El 24. Tenemos con Eric Paredes. Dice, un elemento sanguíneo que está en la pared interventricular, ¿cómo llega al lóbulo frontal? ¿Ya? Por favor, tápese sus ojos y me cuenta cómo es la circulación. Un elemento sanguíneo que está en la pared interventricular, ¿cómo llega al polo frontal del cerebro? A la región frontal del cerebro. Ya, bueno, empezaría por el ventrículo izquierdo, que ya ascendería por la aorta ascendente y luego pasaría por la arteria brachiocefálica, del tronco brachiocefálico para ya continuar a la parte superior, que podría, el tronco se divide en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Luego pasaría al... Queremos que llegue arriba, ¿no? A la cabeza. Luego... Un número, Eric. 19. Alison Montes de Oca. Ya, era de que de la aorta ascendente, esta se iba a llegar al callado de la aorta y esta te iba a tener sus 3 ramas y era del tronco cefálico, iba a ser las 2, que era la común derecha e izquierda. Y ya. Está con el micrófono apagado. Ah, perdón. Le decía que cerrando los ojos, que tapándose los ojos, pero no lo logró, así que ¿quién lo va a hacer? Otro número, Alison. Del 1 al... Tenemos del 1 al 30. 28. Melissa Viera. Ya, la misma pregunta. Por favor. Ya. Entonces, tenemos que de la aorta, en la parte del arco aórtico, vamos a tener una de las ramificaciones que es la carótida común. La carótida común se va a dividir en carótida externa y en carótida interna. Y la carótida interna es la que va a llegar hacia el cráneo, al igual que las arterias vertebrales. Entonces, una vez, y la carótida interna es la externa es la que va a formar la silla turca o la que va a llegar hasta allá. ¿Cuál es, la interna o la externa? La externa es la que, no, la interna es la que llega hacia la silla turca. Ya.
¿Y esa rama va a llegar al polo frontal? Bueno, de ahí se va a formar el polígono de Willis. Ajá. Y de ahí tenemos a las arterias, a la arteria cerebral anterior. Muy bien. Entonces llega hasta la arteria cerebral anterior. Gracias, Melissa. Listo. Entonces, por favor, repasen la circulación, sí, que van ahí las preguntas posterior a las exposiciones como las que acabo de hacer, ¿sí? Porque necesitamos de entender, ir asociando todo lo que sus compañeros les están dando en la exposición, irlo asociando, ¿sí? Va a quedar pendiente para la próxima clase lo que sería arterias de la pelvis, con sus compañeros, con Eric y con Alejandra, ¿no? Y de ahí continuaríamos con el sistema venoso. En cuanto al enlace de la clase grabada, ya se los voy a enviar, ¿sí? Voy a subir al YouTube. Ustedes saben que estas clases son grabadas para que ustedes también las puedan revisar y de tal forma que también sea respaldo para ustedes de que han recibido o no han recibido esa clase, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, que tengan un buen resto de la tarde, revisen, tienen 10 minutos para revisar todavía lo que les falta y cualquier novedad igual me hacen saber, ¿sí? Muy amable, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora. Gracias, Doctora.